y el doc siempre nos puede también ilustrar en esta materia y también hacernos entender qué está pasando, por qué el Ministerio del Deporte no da paso a la inscripción de la dirigencia de Barcelona, pese a que hay una acción de protección de por medio que te exige también la inscripción y que ha hecho algunos pedidos también a Barcelona que convoque esta asamblea y que reforme el estatuto de Barcelona apegado a la ley del deporte. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, Nali. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, el tema de Barcelona, la verdad es que parece que no tiene fondo y que hoy es un capítulo más que complica la situación del club. Después de la sentencia que emite la jueza de Yaguachi, uno entendería que las instituciones públicas, entre esas el Ministerio del Deporte, reconocían a Antonio Álvarez como presidente de Barcelona. Ahora se hace pública una respuesta del Ministerio del Deporte en la que le dan a conocer a la jueza que ellos no reconocen su sentencia y que por tanto no la van a aplicar, estableciendo que esta sentencia es contraria a lo que establece el orden público y las leyes. Y eso en realidad crea un caos jurídico porque en este momento no hay quien reconozca a Antonio Álvarez como presidente de Club Barcelona. La Liga Pro, obviamente, la Liga Pro lo hace cumpliendo una orden de un juez, pero la Liga Pro no es quien regente el fútbol ecuatoriano, es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol un poco está viendo los toros desde lejos y dice: yo hago lo que el ministerio me diga. Y el ministerio hoy le dice a Barcelona: no te voy a reconocer la directiva, no voy a reconocer esa sentencia de la jueza de Yaguachi. Está en proceso una etapa de apelación y mientras eso siga ventilándose, la verdad es que todo va a seguir igual. Y la verdad es que se complica mucho porque estamos a 10 días de que inicie el campeonato. Barcelona no puede inscribir a los nuevos jugadores que contrató. Aquí una aclaración: Barcelona puede competir. Barcelona podrá competir con los jugadores que estuvieron registrados hasta el otro año y que tienen un contrato a largo plazo. Los jugadores que no puede inscribir son las nuevas contrataciones que ha hecho, básicamente. Pero se afecta mucho la situación de Barcelona porque Barcelona no puede participar del Congreso Ordinario en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no tiene representación ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y por tanto no podrá ejercer derecho de voz y voto ante el Congreso. Y eso es básicamente un daño sumamente grave que se le hace al club porque en realidad es cuando se deciden los cambios normativos del campeonato. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fernando Estrada lo saluda. Gracias por esta aclaración que creo que es importantísima para que el hincha de Barcelona entienda de que no es que Barcelona no puede competir. Se ha hablado mucho incluso de que puede perder la categoría. Esa podría ser una primera pregunta de mi parte, doctor. ¿Puede o no puede Barcelona perder la categoría por este problema que dejan a cefalía al club y sin reconocer a una directiva que en principio está administrando el club en estos momentos? Pero quería ir allá con una segunda pregunta también. ¿Cuál es la solución a todo esto? Porque escuchándolo, doctor, entiendo que parecería que no hay salida, al menos por el momento, y entendiendo de que esta apelación, mientras no se resuelva, y corríjame si entendí mal, ¿esto no tendría solución hasta que eso se resuelva o me equivoco? ¿Cómo le va? Hola, Fernando, buenas noches. A ver, el tema es muy complejo. Respecto a la primera pregunta, no existe ningún riesgo de que Barcelona pierda la categoría. La única forma de que esté en riesgo la categoría del club sería si Barcelona no se presenta por 3 ocasiones a competir. Eso obviamente no va a pasar porque Barcelona tiene inscrito cierta cantidad de jugadores para este año que viene del año pasado. Entonces, en realidad Barcelona tiene con qué competir. El problema que ahora encontramos es que no pueden inscribir los nuevos jugadores, las nuevas contrataciones. Entonces, la categoría por ahora no está en riesgo, la participación del club no está en riesgo, pero viene la otra pregunta: ¿qué pasa ahora? Y la verdad es que yo encuentro que todo está en un punto muerto, por así decirlo, porque el ministerio no quiere ceder. Barcelona en realidad ya inició, bueno, Antonio Álvarez y su directiva ya iniciaron una acción de protección. Esa acción de protección les fue favorable y ahora se está ventilando un recurso de apelación que en realidad no sabemos cuánto se va a demorar porque depende de la carga procesal de los jueces de la Corte Provincial de Guayaquil. Pero en este momento la solución, uno entendería que la solución sería que el Ministerio del Deporte abra una brecha para cumplir lo que dice la jueza y así obviamente establecer que lo reconocerá de forma preliminar, por así decirlo, hasta que
existe un pronunciamiento en el recurso de apelación o hasta que exista una nueva asamblea respecto a la convocatoria de elecciones. Aquí yo encuentro una especie de contradicción en el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte le dice a la jueza: yo no voy a reconocer tu sentencia, yo no voy a aplicar tu sentencia ni la voy a reconocer de legitimidad. Eso me da a entender de que si es que el Ministerio del Deporte no hace eso, entonces el Ministerio del Deporte debería declarar la cefalía del club, poner en conocimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que la Federación nombre un interventor, como se ha hecho en el Nacional, en el Cumbayá y en Deportivo Quito. Pero en cambio, el Ministerio del Deporte es como que dice: no te voy a reconocer la sentencia, pero tampoco voy a hacer nada. Voy a esperar el tema de la apelación y ahí sí hay una afectación muy grave al club. Porque la apelación se puede establecer del día de mañana a 2 meses o a 3 meses y es incierto. ¿Qué podemos hacer ahora? Mi idea sería que la Federación Ecuatoriana de Fútbol un poco actúe como mediadora entre el Ministerio del Deporte y Barcelona, logren llegar a un acuerdo, quizás suspender las acciones constitucionales, el Ministerio del Deporte quizás reconocer paulativamente o por un periodo corto el tema de Antonio Álvarez para que inscriban jugadores y después convocar elecciones, o en su defecto que Antonio Álvarez dé un paso al costado, el Ministerio del Deporte declare la cefalía del club, la FEF nombre un interventor y entonces así regularizar. Pero como están las cosas y como están las posiciones y es pesos y contrapesos, fuerza de un lado y fuerza del otro, la verdad es que no se avisora una posible solución pronto. Es grave entonces la situación, no pinta también, doctor, en ese aspecto, pero yo quería también consultarle, a ver, si es que es posible que Barcelona, en la capacidad que tenga ahora mismo, porque ya no tiene, entiendo, ninguna postura, no está inscrita la dirigencia de Antonio Álvarez, ¿no podría adelantarse esta asamblea? Porque en un punto del pronunciamiento que lo hace en la red social X, Antonio Álvarez menciona que en la asamblea de marzo entre barcelonistas van a resolver. ¿Y qué más quiere?, le dice, señor ministro. Esta asamblea se podría adelantar también con la premura de tiempo, porque Barcelona está a contratiempo ahora para poder inscribir estos nuevos refuerzos. O aquí definitivamente tendría que intervenir la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que suceda aquello, para que se cambien las fechas. A ver, la verdad es complicado eso, porque quien realiza la convocatoria a la asamblea es Antonio Álvarez por pedido de la jueza. Así es. Lo que dice el ministerio es: yo desconozco todo lo que dice la jueza. Es decir, la jueza puede decir que Antonio Álvarez es el presidente y que mañana se convoque una elección y que mañana se reforme el estatuto, pero yo como ministerio desconozco absolutamente lo que dice la jueza. Por tanto, si es que se lleva a cabo esa asamblea mañana, pasado o en 15 días, el ministerio no lo va a reconocer, porque en realidad no se está cumpliendo con lo que establece en este caso la ley del deporte, y porque el momento en el que el ministerio reconozca esa asamblea, implícitamente va a reconocer la sentencia de la jueza. Y eso el ministerio no lo hace, esa posición el ministerio no la tiene. Entonces, es lo que digo, hay pesos y contrapesos. Hay una fuerza de parte del ministerio que parece que no quiere ceder. Hay una fuerza por parte de Antonio Álvarez que tampoco quiere ceder. En el que en realidad se afecta mucho el tema del club. El punto es que va a ser bastante complicado establecer un punto neutral, por así decirlo, y una solución pronta, porque al ser ningún... El riesgo que puede tener es que Barcelona básicamente no va a contar con una directiva hasta que se regularice ante el ministerio y ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Posiblemente podría haber una sanción al club por un tema de injerencia, pero básicamente hasta ahí, hasta no tener una directiva fijada, reconocida por el ministerio, todo va a seguir igual. Preocupa, la verdad, doctor, lo que sucede, preocupa mucho, sin duda alguna, y sobre todo porque dentro de la solución que usted propone, yo lo que le quería consultar es, ¿el ministerio puede darse ese lujo de abrir esa brecha que usted manifiesta, de poder momentáneamente reconocer para intentar hasta cierto punto regularizar lo más pronto posible esto, si es que en principio se podría llegar a considerar que si el ministerio, entre comillas, reconoce de alguna manera, porque esto sería la respuesta inmediata, ¿no? Si abre esa brecha, automáticamente estás acatando o reconociendo el dictamen por parte de la jueza.
¿esto sería irse por encima de la ley del deporte y en contra de la Constitución y eso perjudicaría al ministro? A ver, el tema es el siguiente. En este momento, nos guste o no, hay una sentencia de una autoridad pública competente que goza de soberanía. Esa sentencia se trata sobre temas constitucionales y por tanto esa sentencia, no quiero decir que está por encima de la ley, pero esa sentencia es de cumplimiento obligatorio y goza de legitimidad. El momento en el que el ministerio dice yo no voy a aplicar su sentencia, está cayendo en un posible desacato, es decir, está incumpliendo una decisión de una autoridad legítima. Por más de que sea el ministerio, es una entidad pública que se somete ante las leyes de la República del Ecuador y dentro de eso está reconocer los fallos judiciales o las sentencias que establecen los jueces. Entonces, en realidad, no encuentro yo responsabilidad del ministro, es decir, no creo que el ministro vaya a irse preso por un tema de desacato, pero sí que podrían haber consecuencias posteriores por el tema del desacato. Supongamos que el recurso de apelación es favorable para Barcelona, Barcelona de cualquier manera logra reconocer la sentencia con la que goza sea reconocida en el recurso de apelación, Barcelona sí podría iniciar una acción en contra del Estado, en contra del Ministerio del Deporte por daños y perjuicios y en un tema por desacato solicitando una reparación integral. Eso habrá que ver. Pero claro, uno aquí establece, si el Ministerio dice que no reconoce la sentencia porque es contraria a la ley, entonces lo lógico sería que el Ministerio aplique la ley, pues, y que declare la cefalía del club y no deje pasar tanto tiempo. Entonces, si es que el ministerio dice, oye, yo no te reconozco la ley, la sentencia, perfecto, aplica la ley, declara la cefalía del club, pon en conocimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que nombre un interventor. Pero si tú dices, no reconozco la sentencia y no hago nada y me quedo de brazos cruzados, se está creando un caos jurídico. Entonces, en realidad, ¿qué podría pasar? Si es que el ministerio en realidad podría acatar la sentencia cuando él quiere. Si el ministerio el día de mañana dice, ok, perfecto, voy a acatar la sentencia hasta que se resuelva el recurso de apelación, está en toda la potestad de hacerlo. Es más, debería hacerlo porque es una sentencia de un juez. Nos guste o no, lamentablemente así es nuestra justicia, pero nos guste o no, es una sentencia de un juez y es un marco jurídico y hay que respetarlo. El momento en el que yo quiero desconocer lo que dice una sentencia, sigo vulnerando un supuesto derecho y sigo creando un caos jurídico. Entonces, en realidad, no veo mucha responsabilidad del ministro, pero sí una posible responsabilidad del ministerio. La realidad es que esto podría llegar a estirarse, doctor, y sáqueme la duda, porque la verdad es que si veo que ninguna de las partes termina cediendo, el ministerio no cede, tampoco da un paso al costado el presidente Álvarez, uno podría llegar a entender que esto se podría estirar mientras no se resuelva el tema de la apelación y mientras ninguna de las partes ceda. Posiblemente Barcelona lo que termine pasando es que hasta que no haya la asamblea, que está planteada para el próximo mes de marzo, Barcelona tendría que jugar el campeonato con los jugadores que tiene inscritos en el sistema y no podrá inscribir a los nuevos hasta que se resuelva el tema institucional. Me parece que hasta cierto punto esto podría llegar a eso si ninguna de las partes cede. Es que ninguna de las partes cede es el posible escenario, es decir, Barcelona jugará con los jugadores que tiene inscritos desde el año pasado. Habrá que esperar, todo el mundo esperará el resultado del recurso de apelación. Si el recurso de apelación es favorable para Barcelona, habrá que ver qué establece el ministerio, si es que reconoce o no. Si es que el recurso de apelación es favorable para el ministerio, en ese momento se declarará la cefalía del club, que vendrá un interventor por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero ahora es como que todos estamos en el hilo de ver qué pasa con el recurso de apelación. La verdad es que no se sabría en qué tiempo se puede resolver porque la carga procesal de los jueces usualmente es bastante pesada. Y en recursos de apelación en temas constitucionales como este, la apelación no tiene efecto suspensivo. Por tanto, la sentencia en realidad sigue vigente y los efectos se deberían cumplir. Pero claro, vemos que el ministerio no lo quiere hacer. Entonces, en realidad hay varios problemas que se avisoran. No hay una posible solución a menos de que las partes lleguen a un acuerdo y se sienten a conversar. Pero claro, entran en riesgo el tema de una injerencia, el tema de una sanción al club, quizá una sanción a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el tema de la afectación al club porque no tiene, el técnico sí estaba, pero no pueden habilitar los jugadores. Y claro, el tema es ¿qué pasa si un jugador con el que firmó contrato Antonio Álvarez hoy se declara libre y firma un contrato con otro club? Ahí se está causando un perjuicio al club que podría repetir ese perjuicio en contra del del ministerio,
por un daño o por una reparación integral. Doc, dos rapiditas por temas de tiempo. Una es, que ¿podría llegar acá como salvación una nueva acción de protección? Porque resulta que ahora el tema de utilizar las acciones de protección, yo creo que fue lo que terminó, entre comillas, dando este respiro a la dirigencia de Barcelona para que presente de manera oficial a los refuerzos. Ahora, ¿hasta qué fecha tiene el tiempo Barcelona para inscribir en el Comet a estos nuevos talentos que quiere incorporar en la plantilla? Entiendo que la ventana de pases está hasta 25 de marzo, pero ¿de verdad podría hacerlo hasta ese momento o hasta esta semana se cierra el sistema Comet? No, en realidad se pueden inscribir jugadores hasta el 25 de marzo. Okay. Entonces, Barcelona en realidad podrá habilitar a los jugadores o inscribir a los jugadores hasta la medianoche del 25 o la medianoche del 24. Entonces, como que uno dice tiempo hay, más o menos, pero tiempo para habilitar jugadores. Barcelona me parece que compite Copa Libertadores cerca de marzo, inicia campeonato ecuatoriano en 10 días, hay congreso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 10 días, hay consejo de presidentes de Liga Pro en 11 días, entonces en realidad la afectación más que deportiva es institucional, es administrativa, y ahí es el problema. Entonces, claro, mientras no se resuelva el tema de la representación legal, van a haber muchos problemas, sobre todo administrativos. ¿Y con el tema de la acción de protección? ¿Podría llegar una nueva acción de protección a salvar a Barcelona o ya negado? Nunca descartamos el tema de una nueva acción de protección. En el Nacional hemos visto, son como 4 acciones de protección que están vigentes y activas en el Club Deportivo Nacional. En el tema de Barcelona existieron 12 acciones de protección. No sorprendería que inicien una nueva acción, o sea, tendría que ser por un nuevo derecho vulnerado. Nunca hay un límite para las acciones de protección, pero desde mi punto de vista no sería lo ideal. O sea, sería la verdad una afectación sumamente grave a la situación iniciar una nueva acción de protección. ¿Y luego podrían recibir sanción de la Conmebol o la FIFA, Barcelona como equipo? A ver, el tema de la sanción, si es que hay una sanción desde Conmebol o FIFA, va a ser a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Okay. Pero si es que la sanción es a Barcelona, quien tiene que aplicar la sanción es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un poco explico aquí muy corto. Vemos todos los casos en los que FIFA y Conmebol han intervenido en temas de injerencia, y es cuando la injerencia se da dentro de la federación. Por ejemplo, Argentina 2019, Uruguay 2022 y Brasil 2023 se da cuando la injerencia se da dentro de la federación. Ahí actúa FIFA y Conmebol. En este caso, como la injerencia no se da dentro de la federación, lo que va a hacer Conmebol es decirle a la federación que aplique una sanción para el club. El artículo 14 del Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dice que si un club comete injerencia, incluso por terceros, quien va a ser sancionado es el club. Entonces la federación podría abrir un expediente disciplinario contra Barcelona para establecer una posible sanción por una injerencia en contra del club, no en contra de la federación. Perfecto. Doctor, mandarle un fuerte abrazo y agradecerle por el tiempo. La verdad es que hemos esclarecido muchas dudas que teníamos con respecto al tema de Barcelona. Desde lo legal es importante conocer hasta dónde pueden llegar ciertas acciones que puede tomar una parte u otra. Así que la verdad es que agradecidos, le mandamos un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. No, más bien a ustedes, muchas gracias. Una buena noche. Cuídense mucho.